Este es el México actual, un país atractivo para la inversión con una economía dinámica que busca ser más competitiva y con sus puertas abiertas al mundo de par en par. Su capacidad exportadora es superior a $1.000 millones diarios. La inversión extranjera directa supera $33.000 millones al año. Tiene una red de tratados de libre comercio con 46 países y 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Este México del siglo XXI es muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX. En ese entonces, era golpeado por crisis económicas, incapacidad para pagar su deuda externa, altos niveles de inflación y un mercado proteccionista. En Madero se vendían pieles, se vendían alhajas, se vendían comercios de la casa La Esmeralda, que era una joyera grande. Sí vino más movimiento en los negocios, claro está, porque fíjate, para poder comprar algunas herramientas, llamamos herramientas, tienes que ir a la Casa Boker, que es de las más antiguas del centro histórico, y que traía mercancía alemana, francesa, de muchas partes del mundo. Pues yo creo que del 90 y tantos, 95, a lo mejor todo ya. Claro, había muchos productos americanos y muchos productos extranjeros, pero sí empezó a inundarnos, por decirlo así, del 95 para acá. Tendremos 20 años que tenemos de todas las marcas, de todas las clases sociales que vienen. Creció el comercio, crecimos todos. El México de aquella época era un México con muy poca competencia, o sea, era un México con una lógica de una economía cerrada. Había restricciones cuantitativas, había aranceles muy altos, no era fácil importar productos. Entonces, en ese contexto de una economía cerrada, pues había una combinación tanto de protección del exterior como de protección en el interior también a través de regulaciones y de prácticas privadas que permitían actividades anticompetitivas. Entonces, si algo define, desde mi punto de vista, al México del principio de los 90 y un poco antes, y algunos años antes, es precisamente la falta de eficiencia en los mercados. Y hacia final de esa década empieza un proceso de estabilización macroeconómica muy importante, se renegocia la deuda y también empieza un proceso de apertura de México hacia el mercado mundial. La idea era construir una economía más moderna, más competitiva. Y en ese contexto hubo un reconocimiento que, si bien la competencia internacional iba a ser un factor importante para hacer de los mercados en México más eficientes, era insuficiente. En el ámbito nacional, los conocimientos sobre la política de competencia eran prácticamente inexistentes y muy poco se sabía de sus beneficios. Había premisas, digamos, constitucionales que evitaban los monopolios, pero no era, digamos, era un pronunciamiento de la Constitución más que una instancia administrativa y de autoridad, que es lo que creamos. Y bueno, por otro lado había necesidad de hacer otros instrumentos, de utilizar otros instrumentos, pero más bien de carácter interno, para reforzar la competencia en los mercados nacionales. Y un instrumento clave fue el de la competencia económica. Y bueno, pues en ese tiempo México estaba muy acostumbrado a que los monopolios pues eran como una forma de ser, ¿no? Ya estaban en la cultura, podríamos decir, ¿no? Y había monopolios para muchas cosas. Nadie consideraba que las conductas monopólicas en sí mismas eran necesariamente nocivas, nadie se escandalizaba. En 1992, la política de competencia surge como una de las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y acceder así a un mercado supranacional con un mayor poder adquisitivo. Que a pesar de que nosotros desde nuestra Constitución, desde siempre hemos tenido el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios, realmente justo hasta el momento de la apertura comercial y en el momento en el que ingresamos al GATT y cambiamos, digamos, este paradigma por una
por una mejor o una más eficiente asignación de los recursos, es que la política de competencia es muy importante. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ya tenían mucha experiencia en la aplicación de la política de competencia y fue una de las preguntas que surgió también en el contexto del tratado, ¿no? Justo en medio de las negociaciones del Telecán, México promulgó la primera Ley Federal de Competencia Económica y en 1993 se creó la primera autoridad antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia, que dependía directamente de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI. Nosotros creamos la COFECE en 1993 y nuestro principal aliado comercial en Estados Unidos lo había hecho en 1893. O sea, nosotros lo hicimos 100 años después. Necesitábamos tener reglas que evitaran actividades monopólicas o oligopólicas, que las seguimos teniendo, pero ya, digamos, más reguladas y más vigiladas, ¿no? Pero, ¿qué es la competencia económica y por qué es tan importante para detonar el crecimiento y el desarrollo? Competencia es el esfuerzo que hacen las empresas por ganarse el favor del cliente. Cuando una empresa no tiene un competidor y esa empresa es la única que ofrece el producto, esa empresa está en una posición muy cómoda porque, digamos, del otro lado tiene a un consumidor cautivo que va a pagar el precio que le cobren y va a tener que recibir la calidad que le ofrezcan. En cambio, cuando hay competidores en el mercado, el que se empodera es el consumidor, porque es él quien escoge a quién le va a comprar el producto. Y entonces las empresas tienen que rivalizar entre sí para ganarse el favor del cliente. Básicamente eso es competencia. Imaginemos que en pleno siglo XXI solamente existiera una tienda de abarrotes o una de ropa. ¿Qué pasaría si solo pudiéramos viajar por una aerolínea? Si dependiéramos de una empresa de telefonía o únicamente existiera una marca de automóviles. Sin llegar a tales extremos, esto en México alguna vez fue una realidad. A mí me tocó muchas veces llegar al supermercado y encontrar 2 marcas de shampoos caros, ¿no? Y entonces todos buscábamos la manera de comprarlos fuera. No había realmente competencia. Entonces sí realmente fue un cambio muy importante en el que no teníamos muchos de los benefactores de la calidad que tenemos ahora. Y es algo que yo creo que solo los que los vivimos lo entienden. Yo creo que los jóvenes no entienden la importancia y la repercusión de cómo te cambia la vida un mercado abierto y en competencia y cómo nos beneficia a los consumidores. La competencia económica es buena para el país. Con ella las familias tienen un mayor poder adquisitivo, más y mejor oferta de bienes y servicios. Es un círculo virtuoso que repercute en la vida cotidiana de millones de personas. Las empresas ofrecen mejores precios tanto a los consumidores como a otras empresas para atraer más clientes. A mayor competencia, hay más variedad y calidad en los productos y servicios. Para ser más competitivas, las empresas tienen que incrementar su productividad y la clave para lograrlo es contar con mejores herramientas de trabajo, procesos eficientes y capacitación de personal. Para ser más productivas, también deben innovar. Inversión e innovación son la clave para generar más empleos mejor remunerados, impulsar el crecimiento y el bienestar de la población. Yo dividiría la época del nacimiento de la autoridad de competencia. Del 94 a la fecha yo la dividiría en 3 grandes etapas. Una primera etapa que empieza con el nacimiento de la ley, precisamente en 1994, y que termina a mediados de la década de los 2000, como 2005, 2006. En esa primera etapa, lo que tú tienes es un proceso de aprendizaje de la autoridad, pero también de manera muy importante un proceso de aprendizaje del Poder Judicial. Pero en aquella época pues había abogados muy buenos que no sabían tanto de economía y eso se tiene que dar también en la Comisión de Competencia. Las empresas empiezan a aprender también las reglas de la competencia, las reglas nuevas del sistema de competencia y las nuevas regulaciones. Porque había prácticas que durante muchos años se llevaban a cabo y que no se consideraban como prácticas dañinas
a la eficiencia de los mercados. Yo creo que casos emblemáticos que en esa época se dieron fue, por ejemplo, el tema de las aerolíneas. Lo que había estado sucediendo en el sector aeronáutico durante muchos años era que pues, había dos empresas que más o menos se compartían el mercado y que, pues como resultado de eso, pues había muy poca competencia, los precios eran altos, los servicios no eran suficientes, sobre todo no se atendían todas las plazas de manera adecuada. En fin, no era lo deseable desde el punto de vista de una industria competitiva y competida, ¿no? Financiera. Entonces el gobierno era el propietario de las dos líneas aéreas. Había otros accionistas, pero fundamentalmente lo controlaba el gobierno. Y se venía la decisión de si privatizar o digamos, vender esas empresas conjuntamente o de manera separada. El enajenar, el vender esas empresas de manera junta, consolidada, iba a crear un monopolio que era contrario a la ley de competencia y contrario a la letra de la Constitución. Entonces nosotros pusimos resistencia durante pues, muchos meses primero, luego años. Y bueno, finalmente lo que sucedió fue que la desincorporación se hizo de las dos empresas de manera individual. Años más tarde, con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 28 y adecuar su aplicación a la realidad de la economía nacional, la Ley Federal de Competencia fue objeto de una reforma que contribuyó a fortalecer las facultades de la Comisión Federal de Competencia. Fue así como nació el programa de inmunidad. Su objetivo es muy claro: incentivar a posibles infractores a cooperar con la autoridad de competencia a cambio de una reducción de multas. ¿Cómo pueden hacerlo? Denunciando su participación y/o la de las empresas en cárteles económicos para manipular precios, segmentar o repartirse el mercado, restringir la oferta de bienes y servicios o pactar en procesos de licitaciones públicas. Pero en esa época también empezaron a cambiar las leyes a nivel mundial y México se empezó a quedar atrás. Entonces había instrumentos que no tenía la autoridad de competencia. Y en 2006 viene la primera reforma. Entras a esa época que yo la caracterizo como una época de reformas, digamos, de una gran actividad de la Comisión para mostrar y enseñar qué significan las reglas de la competencia. Y esa época de reformas lo que busca es que la autoridad de competencia tenga los instrumentos para poder aplicar con mayor fuerza la ley. A partir de ese momento, las solicitudes al programa de inmunidad se volvieron cada vez más comunes. Se estima que entre 2007 y 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica resolvió 130 solicitudes de adhesiones al programa de inmunidad. Y lo que se pensó es traer la experiencia de otros países que nos pudieran ayudar a hacer de estas herramientas eficaces y reales en el trabajo de investigación de la autoridad de competencia. Lo que se tuvo es el apoyo del gobierno del Reino Unido, donde se patrocinó una serie de cursos y una serie de herramientas, incluso un laboratorio que fuera eficaz para la visita y para obtener información, sobre todo de medios electrónicos. Se montó un laboratorio patrocinado por el gobierno del Reino Unido, donado por el gobierno del Reino Unido. Y además el apoyo y la participación del gobierno de Estados Unidos, donde el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, trajeron a expertos a ayudarnos a montar ese laboratorio, a comprar las herramientas y a entrenar a la gente que hiciera toda la labor, no solo de la visita de verificación en sí, sino también en interrogatorios, en la preparación de la metodología de una investigación. También la Federal Trade Commission de los Estados Unidos fue importante en ese trabajo, la Red Internacional de Competencia. Entonces, todos estos organismos internacionales nos ayudaron a crear herramientas muy poderosas para la investigación de violaciones a la ley de competencia.
los casos emblemáticos derivados del fortalecimiento de los recursos de investigación de la Autoridad de Competencia Económica fue la sanción interpuesta a 6 laboratorios farmacéuticos por más de 151 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas en la venta de medicamentos al IMSS. Hay un caso emblemático de la extinta Comisión Federal de Competencia, que se llevó en todas sus instancias hasta la Suprema Corte, y tiene que ver con procesos licitatorios del IMSS, donde el IMSS buscaba llegarse de insulina, de sueros, y se investigó que probablemente 4 laboratorios estaban incurriendo en prácticas monopólicas absolutas, es decir, en acuerdos entre ellos para, digamos, dividirse las licitaciones. En una ocasión ganaba el primer laboratorio, el segundo, el tercero, de manera rotatoria se ponían de acuerdo para ganar. Lo relevante de este caso viene desde 2 puntos de vista. El primero, que tiene que ver con una cuestión jurídica. Estos acuerdos entre competidores pues son actos de los cuales los agentes económicos buscan no dejar huella. Esto dificulta su investigación y eventualmente su acreditación. En este caso que te comento, se hizo uso de evidencia económica, fue lo que sustentó esta responsabilidad de los laboratorios, es decir, evidencia indirecta. No vamos a tener la prueba dura de que se pusieron de acuerdo porque, insisto, esto se hace de manera oculta. Y la Suprema Corte confirmó que este tipo de evidencia indirecta, los análisis económicos, eran suficientes para acreditar la comisión de la práctica y, bueno, eventualmente esto se sancionó. Eso es por un lado. Por el otro es que, derivado de esta investigación, pues se determinó que había sobreprecios, que el IMSS pagaba cierto porcentaje de más en cuanto a insulina y a los sueros, y pues se generaron ahorros cercanos a los 622 millones de pesos. Y el caso del IMSS es relevante, uno, porque coludirte para venderle caro al gobierno es robar, es robar recursos públicos del impuesto de todos nosotros. Y 2, porque las contrataciones públicas son una actividad que implica cantidades enormes de dinero. Así, la competencia económica en México terminaba la primera década del siglo XXI. Llegó el año 2011. En los primeros días de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, aparecía el decreto por el que reformaba la Ley Federal de Competencia Económica, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación. Estas modificaciones eran históricas porque daban más poder a la autoridad de competencia, aumentaban las multas por conductas monopólicas y se incorporaban sanciones penales por acuerdos colusorios. Además, se introduce a la regulación a la figura de acciones colectivas a través de las cuales los consumidores pueden obtener la indemnización por daños. Creo que tuvimos una ley muy moderna desde el principio que se ha venido ajustando. Claro, a ver, hay problemas que prevalecen porque las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva, pero con los distintos ajustes que se han hecho a la ley en 2006, en 2011 y la última en 2014, yo creo que México tiene un instrumental analítico y legal bastante poderoso y yo diría que no tiene mucho que envidiarle a otras jurisdicciones, al menos desde el plano de la estructura jurídica. Ha habido unas mejoras notables sobre la ley que la regula y sobre la misma actividad de la COFECE. Al principio era, digamos, una primera versión. Para entonces checamos comparar nuestra regulación con todos los países de la OECD, que tenían a su vez agencias en competencia, y el primer diseño de nuestra ley era básicamente el mejor estándar que había en la OECD al principio. Pero se fue quedando un poquitín atrás porque hubo cambios en otras legislaciones y empezó todo el debate sobre los dientes. No sé si se acuerdan ustedes de eso, de que tenga dientes la institución. Entonces, ha habido una serie de reformas que ya vistas desde afuera yo creo que han sido muy positivas, que es básicamente irle dando más poder regulatorio y más transparencia a todo el proceso de competencia en el país, ¿no? En 2011 una segunda reforma de trascendencia. Pero el cambio estructural, la reforma más importante es esta reforma a la Constitución en el año 2013, que genera que en 2014 se expida una nueva ley, ¿no? Y que exista hoy día la Comisión Federal de Competencia Económica, que pues cuenta con mayores facultades, puede imponer mayor número de unas sanciones más importantes,
¿no? Y que pues derivado de esta nueva norma, digamos que es una institución sólida que realiza análisis técnico-jurídicos de calidad, ¿no? Al emitir sus actos. Así es como en junio de 2013 entró en vigor la reforma constitucional, que dio vida a la Comisión Federal de Competencia Económica como órgano constitucional autónomo. De esa misma reforma, también surgió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que se encargaría precisamente de velar por todo lo que estuviera relacionado con telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma estaba basada en 3 ejes. El primero era un nuevo arreglo institucional para dotar de credibilidad a la autoridad de competencia. Se separó el cuerpo de decisión del investigador y se nombraron 7 comisionados mediante un nuevo y estricto mecanismo de selección que garantiza perfiles técnicos y capacitados. El segundo eje creó 2 nuevas agencias encargadas de la defensa de la competencia económica del país, la COFECE y el IFT, ambas independientes y con autonomía constitucional, con nuevas atribuciones y más herramientas para hacer prevalecer las condiciones de competencia en los mercados. Por último, se dotó de mayor certeza jurídica, pues se crearon tribunales especializados en materia de competencia. Antes de la reforma, los agentes económicos se podían amparar en cualquier momento del proceso contra las acciones o procedimientos de la autoridad de competencia. Ahora solo pueden hacerlo contra una resolución final. El juicio de amparo, como estaba utilizándose por los agentes económicos, había sido un gran obstáculo para el desarrollo de las políticas de competencia. El tema es que había que hacer reformas trascendentes en los 2 órganos, pero además también en el juicio de amparo. Y esto llevó a tener que reformar la Constitución para poder establecer en la propia Constitución cómo iban a funcionar ahora las empresas, las agencias, pero también cómo iba a hacer este nuevo juicio de amparo con variantes muy especiales. No obstante tener una previsión constitucional específica, la propia Constitución tiene que distinguir una nueva manera de llevar a cabo, de tramitar y de comprender las instituciones y los valores de este juicio de amparo. Es fundamental que México cuente con un nuevo sistema de competencia económica que cumpla con el mandato constitucional de la reforma del 2013 y que realmente sea eficaz en el combate a los monopolios y a las prácticas anticompetitivas. La ley fue aprobada y entró en vigor el 7 de julio de 2014. Esto fortaleció y dio nuevas facultades a la autoridad en la materia para perseguir e inhibir con mayor eficacia las conductas monopólicas. Lo que nos toca es prevenir que se generen concentraciones de mercado que hagan que empresas tengan poder de monopolio o que las empresas se coludan para que en vez de competir entre ellas generen acuerdos en donde nos hacen creer que hay competencia, pero en realidad ellos están manipulando el mercado. Y digamos, eso se hace a través de la aplicación de la ley de competencia. Y por el otro lado, también creemos que tenemos una función de ser promotores de la cultura de la competencia, la cultura del mérito, la cultura de entender que a todos nos conviene cuando hay competencia y el que gana es el mejor. Entonces también nos describimos como ombudsman en la materia. Por el otro lado, pues sabemos que trastocamos intereses empresariales y pues lo que hay que mantener siempre es pues la certeza de que estamos trabajando por el interés público. Uno de los casos más emblemáticos en esta nueva etapa de la COFECE es la sanción contra 4 administradoras del Fondo de Ahorro para el Retiro y a 11 personas físicas por realizar prácticas monopólicas absolutas. Todo este año hemos estado invirtiendo en este proceso y al cabo de un tiempo esta inversión finalmente se ve y se ve en casos como por ejemplo la sanción a las Afores, que a mí me parece un caso de extraordinaria relevancia por diversas razones. Una es porque es la multa más grande impuesta por la Comisión Federal de Competencia, 1.100 millones de pesos. 2, porque nunca la autoridad de competencia había investigado, menos sancionado a participantes del sistema financiero.
y normalmente se tenía esta visión de que el sector financiero era de alguna manera intocable. Es decir, el caso está tan bien armado que no hay posibilidad de que las empresas sancionadas digan que no lo cometieron. Si acaso lo que están pidiendo es la revisión de los montos de las multas. En el sector de telecomunicaciones, los resultados de la reforma se vieron reflejados cuando el IFT determinó al agente económico preponderante, eliminó el cobro de larga distancia, otorgó una nueva cadena de televisión nacional y abrió el camino hacia la televisión digital. La reforma ha funcionado si lo vemos sobre todo en su principal y último objetivo: mejorar las condiciones de los mercados en beneficio de los usuarios. Los niveles de concentración de los agentes preponderantes han disminuido claramente. Los precios han caído de una forma considerable, en tanto que en el resto de la economía los precios han subido por cuestiones inflacionarias naturales y otros aspectos. Los de las telecomunicaciones han bajado, en su conjunto 25%. Tan solo la telefonía móvil bajó 43%. Si hace 5 años nos hubieran dicho que pagaríamos cerca de la mitad de lo que pagábamos, muy seguramente no lo hubiéramos creído. La oferta se ha diversificado mucho. Tenemos paquetes que ofrecen datos ilimitados, llamadas ilimitadas, redes sociales. Cada uno se ha ido diversificando precisamente para poder competir. Y esto te dice pues, que hay un entorno mucho más competitivo. Seremos el primer país del mundo en liberar por completo la banda de 600 MHz, lo que se conoce como un segundo dividendo digital. Los resultados están a la vista. Hay cambios culturales profundos. Hoy hablamos sobre competencia, algo que no se veía hace 25 años. La Autoridad de Competencia en México ha alcanzado un fortalecimiento institucional relevante, pues esta materia interesa y se discute en el sector público, ya sea para evitar o erradicar marcos normativos o políticas públicas que impiden, inhiben o dañan la competencia. Por otro lado, debido al robustecimiento de las herramientas de investigación y sanción de la COFECE y el IFT, el sector privado se toma muy en serio el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica y cada vez es más común que las empresas implementen programas para asegurar el cumplimiento de esta ley. A 25 años de la creación de la Autoridad de Competencia Económica, los avances son notables. En los últimos años pasamos de la posición 117 a la 64 en el indicador Aplicación de la Política de Competencia del ranking del Foro Económico Mundial. Al existir competencia económica en los mercados, las empresas tienen incentivos para ser más eficientes, innovar e invertir. Nosotros, como consumidores, podemos elegir entre una mayor oferta de productos y servicios a mejores precios y calidad, lo que facilita nuestra decisión de compra. La competencia es buena para el país, las familias, las empresas y todas las actividades económicas. Necesitamos más competencia para seguir construyendo un México más fuerte.